Bienvenido a mi mundo. Espero que tú pertenezcas a mi mismo mundo, ya que yo me dedico a curar a las personas en todos los niveles. Y espero que pronto tú seas mucho mejor que yo. En este curso de licenciatura en homeopatía profesional que te dicto desde la Universidad Virtual de Chile, vamos a ver este módulo número 194, Doctrina y Tratado de Enfermedades Crónicas. En la foto está el excelente doctor Federico Samuel Hahnemann cuando estaba joven. Comenzamos. Vamos a continuar con los síntomas óricos. También tendremos otros síntomas oculares como nictalopía, hemerlopía, oscurecimiento de la córnea, catarata, glaucoma, amaurosis, sordera, falta de gusto y de olfato, jaqueca, tic doloroso de la cara, tiña, costra láctea, herpes, urticaria, tumores enquistados, paperas, varices, aneurismas, erisipela, úlceras, caries, encirros, cáncer en los labios y en los carrillos, cáncer de las mamas de la matriz, fugas, neumatodos, reumatismo, neuralgia, femoropoplitea, gota ruidosa, podagra, apoplejía, síncope, vértigos, parálisis, contracturas, talanos, convulsiones, epilepsia, corea, melancolía, manía, demencia, debilidad nerviosa, etcétera. Todos estos son síntomas óricos y debemos buscar entre nuestro repertorio el medicamento preciso para el síntoma sórico y de ahí vamos a desplayar de los medicamentos sóricos los que más le quedan a nuestro paciente, los que mejor le quedan a nuestro paciente como traje a la medida. Síntomas secundarios. Estos son los síntomas secundarios característicos del mar miasmático primitivo patentizado al exterior, de este monstruo de mil cabezas por tanto tiempo desconocido. Como comentario convengo en que una doctrina que atribuye un origen sórico a todas las enfermedades crónicas no venéreas que no son susceptibles de curarse por la sola fuerza vital, ni con un género de vida arreglado, ni otras favorables circunstancias, progresando continuamente de año en año, no puede menos de sorprender a los espíritus limitados y a aquellos que no han pesado maduramente mis motivos. Mas no por esto deja de ser una verdad. No deberá considerarse una de estas enfermedades como sóricas, únicamente porque al remontarse a su origen no recuerde el enfermo haber tenido comezón, pústulas en la piel o porque la sarna se tenga como una enfermedad vergonzosa, como las enfermedades crónicas que desarrollan a consecuencia de una sarna declarada y que no se ha curado. Resisten al poder de fuerza vital, siguen la misma marcha que las afecciones óricas y con ellas van siempre agravándose, mientras que los adversarios de la doctrina de la Sora no podrán señalar otro origen, al menos tan verosímil, a una enfermedad no venérea que domina sin cesar a pesar de la reunión de las circunstancias más favorables bajo el punto de vista. De vista de las condiciones exteriores del régimen de la moral y del vigor del cuerpo, sin que se pueda llegar a la reminencia de una afección sórica anterior, tendrá para mí los mismos cambios de probabilidad y apostaré ciertos contra uno a que esta enfermedad depende de la sora, aunque el enfermo no pueda o no quiera recordar lo pasado. Es fácil dudar de cosas que no pueden ponerse a vista de una manera material, pero esto no prueba nada, porque negar no es probar. Según un antiguo axioma de derecho, nosotros no tenemos necesidad de invocar la eficacia de los remedios antisóricos para demostrar la naturaleza sóricos de estas enfermedades crónicas. Como están viendo, queridos alumnos,
Este es un estudio muy profundo de los síntomas secundarios para que le pongan mucha atención, no se distraigan, concéntrense en este módulo para que puedan percibir lo que intento decirles o lo que intenta decirles el doctor Federico Samuel Hahnemann, en las cuales la infección anterior no se quiere confesar. Ella nos sirve aquí más que como prueba de una operación de aritmética bien hecha. Además, no conviniendo aquí ningún remedio homeopático, tanto como los antisóricos, porque estos son los más apropiados al número de síntomas de la gran enfermedad de la SORA. No veo un motivo por qué poder rehusarle el nombre de antisóricos. No hay un fundamento para hacerme un cargo por lo que digo de la animación de la SORA latente. Organón del arte de curar, número 78. Que las enfermedades agudas, por ejemplo, las inflamaciones de la garganta, del pecho, etcétera, que de cuando en cuando se presentan bajo las apariencias. Medicamentos antiflogísticos. Del estado inflamatorio deben combatirse las más veces por medicamentos antiflogísticos, no antisóricos, como aconitum, belladona, mercurio. Ellas no tienen menos su origen en la psora latente, puesto que no pueden prevenirse sus recidivas sino para un tratamiento consecutivo cuya base son los antisóricos. Pasemos al tratamiento homeopático de las enfermedades crónicas en número incalculable, cuya curación se hace, se ha dicho previamente, sobre la naturaleza de un triple origen, sino fácil, al menos posible, lo que así ha sido imposible antes del descubrimiento de su esencia. Consecuencias de los miasmas. Esta noción permite en efecto curarlas, desde que han ido descubriéndose los remedios homeopáticos específicos contra los tres miasmas diferentes de que proceden. Por ejemplo, ustedes pueden buscar en mi libro del repertorio del doctor Mario, tu servidor, nada más te vas a remedios o miasmas óricos, miasmas psicóticos y miasmas sifilíticos. Ahí te va a dar todos los miasmas que tenemos, todos los medicamentos que les pertenecen, para que así tú puedas elegir cada miasma. Si ya combatiste el miasma sórico y trae otros miasmas más, te vas al psicótico, después te vas al sifilítico y también te puedes ir al tuberculínico para acabar con todos los miasmas y solamente quedar una sola enfermedad, la menos antigua. Los dos primeros de que depende el menor número de las afecciones crónicas, a saber, la sífilis, a la enfermedad venérea chancros y la psicosis, a la enfermedad verrugosa con sus consecuencias. Será de quien nos ocupemos en primer lugar, para abrirnos un campo libre en la terapéutica del número infinitamente más considerable de las enfermedades crónicas variadas hasta lo sumo y cuyo origen está en la SORA. Ahora vamos a ver otro miasma. Aquí ya terminamos con el miasma sórico. Ahora vamos a ir con el miasma psicótico. Nos ocuparemos en primer lugar de la psicosis, por ser el miasma que engendra el menor número de enfermedades crónicas y el que ofrece consecuencias desgraciadas muy de tarde en tarde. Esta enfermedad verrugosa se ha esparcido durante las últimas guerras, desde 1809 hasta 1814, pero desde esta época se ha hecho cada vez más rara, como se la creía de la misma naturaleza que la enfermedad venérea chancros. Casi siempre se la ha tratado sin éxito y por un medio solo capaz de perjudicar al enfermo por las preparaciones mercuriales que se le daban al interior. Por ejemplo, yo tengo un enfermo que se enfermó fuertemente de la próstata. Actualmente usa sonda para orinar, pero no en la uretra, sino precisamente en la vejiga, ya que tenía fuertes dolores en el pene en el momento de orinar. Entonces
se le puso la sonda en la vejiga, lo cual es muy incómodo, sufre de fuertes dolores. A él le dieron una operación, o más bien una supresión de hemorroides, y como consecuencia de eso le vino una prostatitis fuertísima que no puede orinar por sí solo más que gota en gota. Si hubiera sido un doctor más inteligente y no alópata, sino un homeópata, nunca le hubiera suprimido las hemorroides, porque traen grandes consecuencias en las vías urinarias. Esta persona no puede estar sentado, se agota de estar parado y hasta entonces busca un asiento. Tiene verdaderos dolores, muy fuertes los dolores. Él está abandonado por su esposa, porque como ya lo vio en la cama sin poderse mover, ella decía que no tenía caso que estuviera ahí, que pronto iba a morir. Él quedó con con ese trauma, con esa indisposición de su esposa a no poder atenderlo y lo abandonó. En ese sentido, él quería matarla a ella porque se sentía herido, se sentía victimado. En este caso, por la mentalidad de él, muy corajudo, demasiado, le di Nitricum Acidum a la 200, es un paciente completamente nuevo. Le di Cantaris para los ardores a la 30 centesimal. El Nitricum Acidum se lo di cada 12 horas, el Cantaris cada 12 horas y para la próstata le di Sabalcerulata. Él está tomando muchísimos medicamentos, espero quitárselos pronto para que realmente recobre su salud. Ya trae dañado el hígado, ya trae dañado ambos riñones por el exceso de medicamentos. Yo conté 6 medicamentos y espero quitárselos muy pronto mientras venza el miasma sórico primero y después me voy a ir al psicótico donde realmente está el problema grave. Él tuvo gonorrea cuando estaba chico, posiblemente traiga los 3 miasmas. Le estoy atendiendo con Nitricum Acidum y pronto voy a saber la realidad porque es primera vez que entra este paciente, fue el día de ayer y yo les voy a tener al tanto de todo esto. Hay testimonios que realmente he curado. Espero que este sea uno de ellos y que pronto le retiren la sonda. Continuamos con la psicosis. Las excrescencias de las partes genitales, que es donde la enfermedad acostumbra manifestarse primero, se presentan acompañadas muchas veces de una gonorrea. ¿Qué significa esto? Ordinariamente, en esta especie de gonorrea, el flujo se parece en un principio al pus espeso. La emisión de la orina causa pocos dolores, pero el pene está hinchado y duro. Hay nudosidades glandulares en el dorso de este órgano y está muy doloroso al tacto. Uretral muchos días y aún muchas semanas después de la infección del coito, y son rara vez secas y en forma de verruga, siendo lo más común encontrarlas blandas, esponjosas, empapadas de un líquido fétido, sangran por el menor motivo, son semejantes a crestas de pollo o a las coliflores. También otro de los medicamentos importantes para este tipo de problemas, que es la psicosis, es la tuja que encabeza todos los tumores, todas las verrugas, pero también está Nitricum Acidum, también está Dulcamara. Hay muchos medicamentos que podemos nombrar, pero después los vamos a analizar de uno por uno. Está Causticum, por ejemplo. Esas verrugas crecen en el hombre, en el glande y también en la superficie y debajo del prepucio, y en la mujer en las inmediaciones de la vulva, en la misma vulva que se pone tumefacta, desarrollándose a veces en número considerable. Aquí tenemos otra enfermedad que se llama papiloma humano, que es una verruga que se instala
más veces en la vagina de la mujer, vaya la redundancia. Muchas veces en la alopatía se le aplica el cono. El cono es como una especie de cauterización de la verruga, que eso es una supresión. El papiloma se puede curar con homeopatía dando los mejores medicamentos. En alopatía no hay cura. Aunque te hagan cono, aunque te hagan lo que te hagan, no hay cura y el papiloma vuelve a renacer y posiblemente te dé hasta cáncer de útero o cáncer de ovarios o cáncer muy cerca de esos órganos. Los alópatas no las han combatido nunca, sino por el tratamiento externo más violento, por la cauterización, la incisión o la ligadura. El resultado inmediato y natural de este método era ordinariamente el que reaparecieran después de algún tiempo, sometiéndolas entonces inútilmente a un nuevo tratamiento no menos cruel y doloroso. Y si se conseguía destruirlas, la psicosis privada de un síntoma local que estaba ligado a la afección interna, se manifestaba de otra manera más fatal por padecimientos secundarios. Y entonces, ni los medios exteriores de destrucción empleados contra la excrescencia, ni el mercurio usado interiormente contra una enfermedad para la cual no es apropiado, no eran capaces de disminuir nada el miasma psicósico de que todo el organismo se hallaba como impregnado. No sólo se deterioraba la salud general por el mercurio, siempre perjudicial en estos y que se daba a dosis altas y bajo la forma de las más enérgicas preparaciones, sino que además se veía aparecer a veces excrescencias análogas en otros puntos del cuerpo, a veces elevaciones esponjosas, blanquecinas, sensibles y aplanadas en la boca, en la lengua, en el paladar, en los labios. Fíjense qué tan sabio era esta persona del doctor Federico Samuel Hahnemann, que esto fue en 1800 y tantos, de 1800 y tantos hasta la fecha, ya han pasado muchísimos años. Estamos hablando de 1900, de 1900 a 2000 son 100 años y de 2000 a 2022 son 122 años y aparte de donde estuve investigando el doctor Federico Samuel Hahnemann, no tengo las fechas muy exactas, pero son más de 200 años en la cual este científico alemán descubrió muchas cosas que hasta la fecha todos los científicos del mundo lo aplauden y se lo merece porque a pesar de que no había tanta tecnología en ese momento, su filosofía sigue actuando hasta la fecha. Hablando de tumores, otras veces gruesos tubérculos prominentes y morenos en las axilas, en el cuello, en el cuero cabelludo, etcétera, o bien se manifestaba otras afecciones de las que no citaré más que el acortamiento de los tendones, de los músculos flexores, especialmente de los dedos. Pero la gonorrea dependiente del miasma psicósico y las excrescencias que tienen en él su origen, es decir, la psicosis toda, se cura de la manera más cierta y más radical por el uso interior del jugo de tuja, homeopáticamente administrado. Basta dar algunos glóbulos de azúcar como granos de adormidera de grueso empapados en una dilución de jugo de la decillonésima. Hoy en día lo que se da, por ejemplo, untado en las verrugas que puede ayudar muchísimo, es tuja occidental y en tintura en las verrugas, en las excrescencias, en los mezquinos, pero también se puede dar en dosis. Por ejemplo, si el paciente no cae en el medicamento de tuja por la mentalidad, entonces le vamos a dar tuja a la 30 y eso nos va a ayudar maravillosamente bien. Por ejemplo, si es un tumor de mamas, se me viene a la cabeza inmediatamente
el Conium maculatum, la fitolaca. Todos esos medicamentos los vamos a ver en este curso para que tú sepas exactamente qué recetar en el momento prudente de un miasma psicótico, de un miasma sifilítico y de un miasma sórico. Por eso quiero que le pongas mucha atención a este tipo de módulos porque es la filosofía de la homeopatía, es la introducción a que tú cures de fondo, de profundidad a tu paciente. Este mensaje va para todos mis alumnos, que los amo, que los aprecio mucho, que están en muchas partes del mundo. Aquí en México tengo muchísimos alumnos que se conectan muy seguido conmigo. Este módulo, si estás estudiando homeopatía, es muy importante para que te instruyas en el arte mágico de curar con la medicina energética como es la medicina homeopática. Hablando de la dilución de sillonésima, si hay necesidad de recurrir a otra dosis de tuja, si las eligiera con preferencia de las diluciones séptima, sexta, novena o décima, pues alternando así las modificaciones del medicamento, se facilita y aumenta el poder que tiene de afectar la fuerza vital. Eso era antes. Antes una séptima, una sexta, una novena eran fuertes medicamentos. Hoy en día, en la época moderna, utilizamos más frecuente a la sexta, a la 30, a la 200, a la 1000, a la 5000, a la 10,000 y a la 50,000. La menos frecuente es a la 5000. Pues alternando así las modificaciones del medicamento, se facilita y aumenta el poder que tiene de afectar la fuerza vital. Pregúntenme a mí qué potencia van a utilizar para cada caso. Si no encuentran en mi repertorio o tienen dudas, con gusto yo los voy a estar atendiendo para que apliquen el medicamento homeopático más eficaz en su paciente. Si ya eres estudiante, yo voy a estar al pendiente de ti. A lo mejor no te respondo en el mismo día o a lo mejor sí. A lo mejor te respondo por el WhatsApp. A lo mejor tengo pacientes y a lo mejor te digo dentro de una hora, 2 días o al día siguiente. Pero tenlo por seguro que voy a estar al pendiente de ti para que desde un principio comiences con el pie derecho y no falles en la curación. Porque yo sé que a lo mejor eres principiante y no quiero errores en la medicina, tampoco quiero charlatanes, con la cual al cabo de 15, 20 y 30 o 40 días se hacía alternar una dosis muy débil de ácido nítrico diluido a la billonésima, dejándole obrar por algún tiempo para obtener la curación perfecta del flujo y de las excrescencias, es decir, de la psicosis entera, sin necesidad de aplicar nada al exterior, a no ser en los casos muy inveterados y más graves, en el que convenga tocar una vez al día las excrescencias más gruesas con el jugo de las hojas frescas de tuja, diluido en una cantidad igual de alcohol. Por ejemplo, otro síntoma que pertenece a la psicosis y que la cura tuja es la caída de cabello. Si ustedes vierten en el champú de su preferencia la tuja, por ejemplo, la pueden vertir, no sé cuánto tenga un frasco de champú, puede tener 500 miligramos, 700 miligramos, ponen 30 miligramos de tuja. Si tienes el cabello maltratado, si te pintas el cabello, va a ser muy padre lo que obtengas de la tuja. Vas a obtener un cabello terso, brillante y se te va a mejorar muchísimo. Ten cuidado en no estar pintándote el pelo muy seguido para que no siga deteriorándose tu pelo. El miasma de otras gonorreas ordinarias parece no penetrar el organismo entero y no hace más que irritar localmente los órganos urinarios. Por ejemplo,
Si alguien tuvo una gonorrea cuando estaba chico, cuando estaba joven, cuando andaba con las muchachas y no tenía cuidado de protegerse o de andar con prostitutas, las prostitutas son las personas que pueden irradiar muchísimas enfermedades, entre ellas la gonorrea, la sífilis, el papiloma humano. Si no tienes cuidado cuando estás joven, esta es una factura que vas a pagar muy cara porque vas a obtener un miasma psicótico. Y si no te lo curas a tiempo, a lo mejor cuando estás joven no te va a afectar tanto, pero conforme vayas pasando en la edad, vas a orinar primero muy delgado, inclusive se te puede interrumpir la gota de la orina o pujar cuando tengas que orinar, la próstata se puede inflamar desde muy temprana edad, porque los síntomas de la gonorrea son síntomas de la psicosis. Inclusive se te pueden salir verrugas en el cuello, en cualquier parte del cuerpo. Puedes tener inclusive cáncer, porque en eso se desencadena la psicosis en cáncer. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado. Cuando tú ya orinas delgadito, puede ser que si no tuviste una gonorrea cuando estabas chico, la gonorrea es hereditaria. Puede ser que tu abuelo, tu bisabuelo la haya tenido y te la heredó a través de los genes. Estas gonorreas ceden ya a una dosis de una gota del jugo fresco de perejil cuando le indiquen las ganas frecuentes de orinar, ya que a una pequeña dosis del jugo de cannabis de la cantáridas, o sea, del cántaris, del bálsamo de la copa IVA, según las circunstancias y la naturaleza de los otros accidentes, pero siempre de muy altas diluciones, cuando un tratamiento alopático violento, excitante o debilitante no ha despertado la zona latente, porque entonces, como se ve con frecuencia, queda una gonorrea consecutiva, a veces muy rebeldes, que no puede curarse sino por un tratamiento antisórico. Sin embargo, si el enfermo es atacado simultáneamente de otras afecciones crónicas, como sucede a veces después de los métodos tan violentos a que los alópatas han recurrido contra las excrescencias, puede suceder, y esto se va con frecuencia, que la psicosis se haya complicado con una sora desenvuelta. Ahorita les explico qué quiere decir esto. Por ejemplo, si el médico te da nitrofuranteína porque no puedes orinar bien, estos medicamentos te atacan fuertemente a los riñones. Hay muchos medicamentos que te dan para infecciones, inclusive el ciprofloxacino. No te vayas con la primera, porque si tú eres alópata y empiezas a recetar antibióticos sin que los necesite el paciente y que los puedes curar con homeopatía, si das el medicamento adecuado, vas a obtener resultados sorprendentes. ¿Qué es una sora desenvuelta? Casi nunca se la encuentra desarrollada, es decir, susceptible de complicarse con otros miasmas. En los jóvenes que acaban de ser infectados de la psicosis, es decir, de gonorrea, de papiloma, etcétera, etcétera, sin haber sufrido antes de parte de los alópatas un tratamiento mercurial ordinario que siempre afecta gravemente la constitución y cuya influencia perniciosa sobre toda la economía hace salir las horas de un sueño profundo, lo cual sucede a menudo cuando ya existía en el interior del cuerpo. La sora, cuando ésta existía antes en estado latente o con una sífilis, cuando el enfermo ha sido tratado mal de una infección venérea chancros, en semejante casos es necesario atacar primero la enfermedad más temible, es decir, la sora, por los medicamentos antisóricos específicos, que enumeraremos luego, usando después de los medios indicados contra la psicosis antes de administrar
la dosis conveniente de la preparación mercurial, que como será bien pronto convenga, mejor contra la sífilis. Este es un módulo que es muy importante para ti porque te vas a enseñar cómo manejar los medicamentos sóricos, los medicamentos psicósicos, los medicamentos sifilíticos. Esto lo hago partícipe para los doctores, para los terapeutas, para los estudiantes en homeopatía, porque esa es la clave de curar un miasma sórico. Si ustedes empiezan a identificar qué miasma trae el paciente, ya vimos todos los síntomas del miasma sórico. Estamos hablando ahorita en estos momentos del miasma psicótico. Enseguida vamos a hablar del miasma sórico. Hay medicamentos específicos para que cures estos miasmas, para que no te desvíes de tu curación y que la gente no diga, la homeopatía no funcionó para nada. Solamente el que cree que la homeopatía no funciona es un ignorante. Inclusive yo he tenido doctores como pacientes arrogantes y que me dicen que la homeopatía no sirve, que es alcohol, que no tiene ninguna función en nuestro organismo. Pero ¿qué les parece si yo les digo lo contrario? Por ejemplo, para el cáncer. El cáncer puede ser un miasma psicótico que primero debió de ser un miasma sifilítico, pero si nadie lo curó, los alópatas están curando los síntomas solamente. Cuando no pueden curar los síntomas solamente, el paciente va a decaer hasta morir, va a enflaquecer, va a tener ese tumor que lo único que van a hacer es quemarlo con radiaciones, es envenenarlo con quimioterapia y al último de todo, cuando ya sea al final del paciente, nada de eso le sirvió. Puede ser que viva 1, 2 años, hasta 10 años, pero le va a regresar la enfermedad y debe de estar en constante observación con el alópata que lo va a seguir envenenando cada vez más. Les dejo de reflexión este módulo, lo voy a subir en YouTube para toda la gente que esté interesada en curarse de las enfermedades crónicas. Aquí estamos hablando del miasma sórico, del miasma psicósico. Enseguida vamos a hablar de otro miasma que es el sifilítico. El miasma psicósico es el de los tumores. ¿Quién en estos días no tiene tumores? Muchísima gente, se está muriendo bastante gente por no tener un tratamiento adecuado. Entonces, sígueme, contáctame, soy tu amigo, el doctor Mario Ricardo Rodríguez, y espero que te guste este módulo y si te gusta, dale un like.